El Ministerio de Cultura informó que en el ámbito rural el 2,9% de la población está desarrollando hábitos de lectura y los jóvenes entre 14 y 17 el 2016 pasaron de un 17% a disminuir en un 13,3%, una situación que actualmente en el Perú se está dando. Y vamos a entender que como escribes, eres o simplemente dime cómo escribes y te diré que no te equivoques. Y por supuesto que lo vamos a tener así porque está con nosotros el día de hoy Hugo Grandes, quien es catedrático, periodista, se ha apoderado de las redes de TikTok. Tiene más de 138.000 seguidores, pero gente que está entendiendo a desarrollar la lectura y conectarlo también con sus talentos y con su desarrollo emocional. Hugo, encantado de tenerte en Café Conversa. Qué placer verlo. ¿Cómo está? Hola Elías, ¿qué tal? Un gusto para mí también poder compartir un poco de lo que hemos hecho en TikTok, en redes sociales y en redacción con tu público. Perfecto. ¿Tomas café cargado, café ralo? ¿Cómo lo tomas tú? Café con leche. El café con leche, ¿qué refleja de tu personalidad? ¿Cómo lo relacionas? ¿Es un gusto de casa o simplemente es así como tú te manejas con el café? Una mixtura, digamos, ¿no? Una mixtura como todo en la vida, ¿no? Tienes un poco de inga y tienes un poco de mandinga. Una mezcla cultural enorme. Si hablamos de Hugo Grande, ¿cómo te defines tú? Un periodista que ha intentado desarrollar su labor de forma correcta en todo este tiempo y que lo que ha aprendido se lo transmite a los jóvenes de las últimas generaciones a través de la docencia. ¿Y cómo nace esta idea de llevar a la gente a desarrollar hábito de lectura que en el Perú no existe? 10 de peruanos leen solamente 2 o 3. Es poco el hábito de lectura que hay en esta parte de Latinoamérica. ¿Cómo nace esa experiencia contigo para llevarlo a las redes y estar generando todo un tema de conexión? Hay esas bromas que nos hacen a los profesionales de los papás, que como tú estudiaste computación, anda, cómprate un disco, un CD, digamos, ¿no? Si tú estudiaste medicina, anda, compra algo a la farmacia. Y en nuestro caso es algo así, ¿no? Si tú estudiaste periodismo, a ver, dime si aquí va la coma, va la tilde. Entonces piensan que estamos muy metidos en eso. Y efectivamente, mis compañeros de trabajo, los alumnos, mi familia, siempre me ha preguntado eso, ¿no? Entonces, Hugo, ayúdame con esta redacción, Hugo, y yo lo respondía a través de correos, a través de una llamada, a través del WhatsApp. Cuando llegó la pandemia y nos encerramos... 2 años de encierro. Claro. Allí conocí el TikTok y como muchos papás pensaba que era una cuestión demoníaca, así diabólica. Todo un mito que hubo con el tema. Que a los chicos los iba a desubicar, digamos, ¿no? Pero ya encerrado empecé a mirar y conocí a mi primer profe de quechua, ¿no? En TikTok. Conocí varios trucos de, digamos, a arreglar la casa a través de TikTok. Así que en ese momento se me ocurrió decir, si yo ya tengo en mi estudio de mercado básico gente que me pregunta y me pregunta y me pregunta, ¿por qué yo no también empiezo a hacer esto? Y con mucho temor empecé a formular mis primeros TikTok. ¿Cuántos seguidores tuvo tu primer TikTok? En una noche conseguí 175, 173. Y empezó... Con muchos errores. Mira, o sea, yo no sabía preparar TikTok, ¿no? Y yo pensaba tener como muchos 7 seguidores, 8 seguidores, que serían mis hijos, mis hermanos. Y siguió, pues no siguió. ¿Cómo ves tú el tema del hábito de lectura en nuestro país? Es malo. La gente... ¿Así estamos de malo? Malo. Bueno, un lector promedio podría leerse por lo menos un librito al mes. Digamos, para ponerlo en el estándar del promedio. Comparado con otros países, etcétera, estamos bien abajo. De hecho, en el colegio casi te obligan a leer. Lees porque viene el examen. Y a veces no leen, sino que buscan el resumen. Y lo buscan, digamos, no en un impreso, lo buscan en un YouTube, ¿no? En algo que les permita tener más o menos la idea. Y con eso le agregan a un contenido chiquito un poco de floro. Creo que está mejorando mucho con esto de las ferias. La gente se pone de moda en julio, cuando viene la Feria Internacional del Libro, y sacan sus fotos comprándose libros y todo, ¿no? Se está haciendo un gran esfuerzo, pero aún nos falta más. Y es importante entender que el esfuerzo también se lo debemos, porque Café Conversa llega gracias a Marino Coffee, con quien compartes la experiencia. Marino Coffee lo encuentras en Facebook como Marino Coffee, en Instagram como marino.coffee. Recuerda que Marino Coffee comparte la experiencia y aromatiza la conversación del día en el programa.
Recuerda, una taza de café es una buena idea. Es por eso que Marino Coffee comparte la experiencia. Marino Coffee lo encuentras en Facebook como Marino Coffee, en Instagram como marino.coffee. Recuerda que elegir Marino Coffee es aromatizar cada taza de café en tu día a día, porque Café y Conversa y Marino Coffee es eso y más. Hablábamos del tema que preocupa, que estamos malos, como usted lo dijo, en el tema de lectura en el Perú. ¿Qué cree usted que se debe a esta situación? ¿Las redes han quitado protagonismo al libro o es que la educación en el país no está bien planteada? ¿Por qué está pasando eso? Yo creo que es un conjunto de razones. Una de ellas puede ser el hecho de que tengamos acceso a esta tecnología que nos encandila, nos emociona, nos distrae, pero no necesariamente eso, porque también yo formo parte de una generación que no leía, ¿no? Mucho. O leía cuando le entraba ya la madurez de la... O la necesidad. O la necesidad, ¿no? De la exigencia de la educación. Y claro, ya en la universidad empiezas a leer y todo, ¿no? Cuando ya pasaste del colegio. Ahora se da, es muy evidente, leen poco y lo que consumen es sinóptico. Consumen mensajitos, consumen pensamientos, consumen frasecitas y muy pocos atinan a leerse, digamos, un libro digital. Tú subes a veces al bus, a un bus interprovincial, a un avión y es algo así como una noticia, ¿no? Encontrarte a un chico leyendo en su teléfono, ¿no? Es una notición, es algo raro, ¿no? Es algo raro. Sí, es evidente que cada vez los chicos leen menos y lo que leen, incluso en nuestro caso, que es esto, en el ámbito periodístico, a veces leen noticias que son falsas. Y el problema de las redes es que eso se replica mucho. No seguida, no vista si es real o no, se convierte en real simplemente por la cantidad de reproducciones que tienen, ¿no? Yo creo que a los chicos nos distrae un poco lo que está sucediendo en las redes sociales, el boom de esto, lo bonito que es mirar una foto, mirar una canción, mirar un bailecito, mirar a mujeres estéticamente marcadas como bonitas, etc. Y claro, pasarte horas de horas, porque uno se pasa, miren, uno al despertar se mete a TikTok y se queda un par de horas ahí. Uno al almorzar, TikTok. Y antes de dormir, te metes a TikTok. Yo publico TikTok a las 11 de la noche. Y yo tengo comentarios 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4. Y cuando empecé a hacer TikTok decía, ¿y a qué hora duermen? Los chicos se quedan hasta la madrugada y pregúntale a tu equipo de producción hasta qué hora se quedan mirando TikTok en la noche. Hay que preguntarles eso. Es brutal. Los modismos en los cuales se platican en los diálogos, la jerga de los 80, la jerga de los 90 y actualmente el código de comunicación en redes ha variado. ¿Esto también es una evolución positiva o una involución, digamos, negativa en el tema de las comunicaciones y de la cultura en Perú? Es natural, es natural. Cada generación tiene una particular manera de, que digamos siempre está supeditada como a la normativa, ¿no? ¿Qué es lo que la normativa logra hacer? La normativa lo que logra hacer es que un libro que ha sido escrito en el siglo XIX pueda fácilmente entenderse en el siglo XXI, ¿no? Por eso es que las tradiciones de Ricardo Palma de 1880 por ahí, un escolar la puede seguir leyendo y salvo algunas particularidades, digamos, ¿no? Tú entiendes más o menos lo que Ricardo Palma quiso decir. Lo que nosotros escribamos, por ejemplo, los libros que escribimos en esta generación, una generación después tendría más o menos que entenderla en general, ¿no? Pero ahí ya cada generación le pone sus 50 céntimos de particularidad, ¿no? Por ejemplo, yo tengo TikToks de esto, cómo se decía amigo antes, ¿no? Y cómo se dice amigo ahora, ¿no? Entonces, mi generación le decía, no sé, pues a un amigo le decía causa, yunta, pata, claro. Choche, ¿no? Sí, claro. Ahora es Soli, por ejemplo, ¿no? Los chicos de ahora. Y entonces tú dices, ¿y qué es Soli, no? Oli, no Oli, eso, ¿sabes? Oli, Soli. Y los chicos te preguntan, ¿y qué era? Mi hija, por ejemplo, cuando empecé a hacer TikTok, me decía, ¿por qué dices Monse? Y decía, Monse, pues, Monse, el quedado, pero eso no es Monse, papá, eso es Gil.
Y luego en mis TikToks empecé a usar Gil, porque claro, digamos, la idea es la misma, pero cambia el código, ¿no? Entonces eso va a ser natural. Y ahora, por ejemplo, tampoco hay que sorprendernos de que los chicos ya no te digan nada. Como tú dijiste al inicio, te manden un dibujito. un emoticón. Nada más. Antes la gente hacía un dibujito y se entendían. Ese es el código. Para mí lo más importante es que escribas como lo escribas, la otra persona, quien te lea, te entienda. Porque mira, ahí está el otro extremo, de que tú eres sofisticado, con harto extranjerismo, porque los marqueteros y los comunicadores usan harto extranjerismo. El Spanglish. Claro, tú usas mucha palabra rebuscada, mucha palabra difícil. Y claro, tú ante los demás quedas bien, te has marketeado como un ilustrado. Pero pierdes amigos. Un Bailey, digamos, de la conversa. Pero el de allá no te entendió. Perdiste amigos. Perdiste. Y la idea no es perder, es ir ganando amigos. Y vamos a ir ganando también la idea de agradecer a Giancarlo Formen, que lo encuentras en el Jirón Agustín Gamarra, 789, están 32, Galería Santa Rosa. Giancarlo Formen luce y nos tiene a nosotros siempre de manera casual y elegante. Lucir Giancarlo es lucir casual y elegante. Estamos en Café y Conversa hoy hablando y entendiendo cómo escribes. Tal vez eres o simplemente dime cómo escribes y te diré que no te equivocas. No te equivoques, lo tenemos aquí. Son más de 200 recomendaciones que nuestro invitado va a dártelo a conocer. Entonces, hábleme del libro. Tiene el símbolo del TikTok, que lo vemos acá. Profesor, a propósito de esta publicación, ¿qué recomendaciones tienen o cómo manejamos la lectura en este? Es un manual de guía, lo entendemos, ¿sí? Sí. Toda la construcción de este libro nace del TikTok y el TikTok se robustece por sus seguidores. El título del libro nace de los comentarios de los seguidores. Yo armaba mis TikTok y nunca le ponía un sello final. Y un seguidor me dijo alguna vez, profe, así como su hijo, porque para ellos mi hijo es el chico de las noticias, porque casi tenemos el mismo formato, dijo, háganle algo al final, no pónganle una frasecita. Y entonces buscamos, y así como dijiste, ¿no? Todos en la vida nos equivocamos. Y siempre que me hacen una consultita me dicen, está bien, lo hago para no equivocarme. Entonces, como eso es recurrente, salió la frasecita no te equivoques, y es ahora el emblema del TikTok. Y luego el libro nació también por los de TikTok, los de Facebook me decían, profe, sabemos que está sacando recomendaciones por TikTok, pero nosotros no tenemos TikTok. Entonces, porque somos de 40, 50, 60 años, entonces, ¿por qué no las publica en Facebook? Ya. Y entonces se me ocurrió la idea de publicar todo en Facebook. Y luego los de Instagram me decían lo mismo. Pero un grupo de gente me decía, yo no tengo ni TikTok, ni Facebook, ni Instagram. ¿Y cómo haríamos? Claro, eso nos llevó a publicar el libro. Okay. ¿Por qué? Porque el TikTok, este libro tiene las recomendaciones que hemos publicado ya en TikTok. Ok, es una recopilación de tus TikToks. Una recopilación de TikToks. Entonces, alguna gente empezó a decir, yo no consumo nada, pero quiero tener tu recomendación. Allí se nos ocurrió esta camada de libros. ¿Cuántas ventas en los tirajes de venta han tenido? Este ha tenido un tiraje de 500. 500 libros ya vendidos. Se vendieron... ¿Habrá segunda parte? Este es mi cuarto libro. Es el primero que se vendió al toque. Wow. Porque es TikTok, porque la gente está enchufada con TikTok, porque además es un libro utilitario, ¿no? La gente quiere saber cómo manejar los temas de ortografía. Y está tan vendido que ya están sacando la segunda edición, que la vamos a presentar ahora en la Feria Internacional del Libro. Buenísimo. E incluye una práctica que estamos teniendo ahora con el Instituto Nacional Penitenciario, que es ir a los penales y grabar glosarios. Es decir, formas de comunicarse de ellos mismos, ¿no? Toda la jerga canera que fue motivo de una nota que nos hicieron en un canal de televisión. Claro que sí, es todo un mundo y es todo un tema aparte. Sí, es una... ¿Saben? Yo siempre digo, Marta Hildebrand hubiese querido hacer lo que estoy haciendo, de meterse a jalar y las formas como las personas se comunican entre ellas. Ajá. Porque la jerga canera es un mundo que para nosotros es un espectáculo, pero para ellos es el día a día. Entonces ellos van por la paila,
la choran, se buscan al Ricardito, empaquetan al tío y salen todos con su Sole, ¿no? Entonces ellos hablan así cuando escriben sus textos en los ejercicios que hacemos allí. Yo tengo que preguntarles qué han escrito, porque efectivamente es el día a día de ellos, es esa forma de comunicarse, es ese glosario, es ese código de términos que ellos utilizan y que lo ven como muy natural. Para nosotros es sorprendente, pero así como los jovencitos tienen su particular forma de hablar y yo, que soy ya bastante adulto, no los entiendo, uno entra al penal y tiene esa particular forma de hablar. No los entendemos, pero es su forma de entenderse de ellos. ¿Qué recomendaciones finales nos das tú, Hugo, para poder seguir mejorando esto que hemos conversado y nos ha quedado claro que estamos mal en el tema del lector? ¿Cuáles son tus recomendaciones? Uno primero es, creo que hay que recordar siempre que lo más importante, y es lo que siempre digo en las conversas, es que la otra persona te entienda. Por más que quieras hacer marketing personal, quieras hacer notar que conoces mucho y todo, lo más importante es que esa persona, muy humilde, muy sencilla, etcétera, debe entenderte y tienes que adecuar y ser muy empático al momento de escribir. Segundo, lee. Leyendo te evitas ir a un curso de ortografía, de redacción y todo, ¿no? Leyendo vas a aprender a poner tildes, a poner comas, a escribir una oración, a saber cómo se construye un párrafo, a poner un punto y seguido siempre, un parrafito, etc. Y lo tercero, sí, pues de vez en cuando ver la normativa, ¿no? Saber cuáles son las novedades de este tiempo, qué es lo que está diciendo la Real Academia, cualquier otra academia de la lengua, incluso los Perfecto. mismos, y estar al día, con esta normativa nada más. Ha sido un honor tenerte en el programa, Hugo, y poder entender que el no te equivoques lo tenemos que llevar presente en todos nuestros quehaceres y tener, por supuesto, el rescatar la lectura en nuestro día a día y, por qué no, seguir visitando los códigos de comunicación para no estar desactualizado, profesor. Redes donde te pueden ubicar, cómo te pueden encontrar, teléfonos para despedirnos y gracias por tomarte una taza de café con nosotros. Claro, yo estoy en TikTok como Hugo Grandes, en Facebook como Hugo Grandes Moreno, en Instagram igualmente como Hugo Grandes Moreno. Y nada más, ahí acabaron mis redes. Pero estás totalmente posesionado, es poquísimo. Y las redes nuevas que vengan, también vas a estar ahí. Seguramente. Muchas gracias. Estamos nosotros encantados de haber tomado contigo una taza de café que aromatiza el alma. Muchas gracias.